La moral de las lagartas. La moral de las lagartas. Bueno, un poco las lagartas o el mote de lagarta, ¿no? Es un término que viene acuñando Mariana Pichot hace rato en redes y también en sus programas. Y una lagarta es una persona maliciosa, calculadora, interesada, ventajera, traicionera. Y en general se utiliza para describir, en general está como un mote para mujeres, pero también ahí metemos un par de chabones, que manipula o que busca su propio beneficio afectivo o material a costa de los demás. Garca, digamos. Bueno, en Salta hoy tenemos una gran lagarta. ¿Quién es? Flavia Rollón. Flavia Rollón, exactamente, tremenda lagarta. Así que ya saben, ahora que se está discutiendo la ley de glaciares, si se la cruzan, la saludan. Ayer la denunciaron penalmente directamente en el fuero federal por incompatibilidad con la función pública a partir de que es asesora de las mineras a la que le viene haciendo el caldo gordo. De hecho, estaba recibiendo información de una hidrogeóloga que me contaba cómo se mete en la mesa de litio, ad honorem, como una espía directamente. Una lagarta. Que ingresa ahí a escudriñar qué pasaba en Catamarca, qué pasaba en Jujuy, porque hay información que es muy difícil de tener. O sea, están las mineras, tienen todo muy encriptado, muy guardado, están sentados y cerrados bajo 7 llaves. Y Rollón accede ahí como fichando desde afuera, como una jugadora importante, que ya cuando la fletan de Nación, viene con el RIGI bajo el brazo. Antes de que se lo anuncie el RIGI, Flavia Rollón ya estaba asesorando acá gente, anticipándole a las potenciales empresas que aspiraban a tener ese tipo de créditos o de fomento. Ya iba ella operando, contándole a cada uno qué era lo que tenían que hacer para entrar dentro de esto que se venía, ¿no? Ella sale de la función pública después de haber sobrevivido al kirchnerismo, una locura total quedarse adentro del gobierno de Milei, lo cual muestra, como decía ayer el abogado que la denunció, que es parte del círculo rojo y que no responde a nadie políticamente, ¿no? Bueno, lo que habíamos dicho en su momento cuando la presentan como candidata. ¿A quién va a representar? ¿Qué intereses va a representar cuando vaya a la Cámara de Senadores? Bueno, dicho y hecho, ¿no? Salió ahí toda la luz. Pero aparte, que es muy interesante todo lo que se viene planteando, y lo que mucha gente no sabe o no conoce también es la situación de estrés hídrico, ¿no? Estrés hídrico. De la zona minera de Salta, que, bueno, representa una amenaza crítica para la seguridad hídrica regional. Después te voy a pasar, estuve haciendo ahí buscando información y armando mapas sobre cuáles serían los sectores hídricos y más o menos... En Catamarca ya se chuparon un río, una cuenca, pero una veta entera. Acá incluiría comunidades de Olacapato, Tolar Grande, Pastos Grandes, ¿no? Y el avance de megaproyectos como Taca Taca o la explotación intensiva en el Salar del Rincón no solo presiona sobre acuíferos limitados, sino que pone en riesgo las reservas estratégicas de los ambientes periglaciales. O sea, básicamente, si avanzan en Salta, todo el Valle Calchaquí, por ejemplo, ¿no? Sería también uno de los principales afectados por este estrés hídrico que ya padece la Puna, ¿no? Y después tenemos que no tiene que ver solo con sacar el agua y utilizarla, porque después queda inutilizable, sino también con el efecto y el impacto de los campamentos de las mineras, ¿no? Porque trasladan mucha gente, mucha maquinaria, y la gente caga, la gente mea, la gente come, tira basura, y todo eso se da dentro de sectores a donde están las bases del sistema acuífero de toda la República Argentina, ¿no? Igual, más allá de la cuestión ambiental con el tema de la minería, el tema es para quién queda esa plata que genera ese recurso. O sea, ¿dónde están esos recursos en la provincia? En mi casa no. Alguien está pidiendo, bueno, lo que quedó, ese 3% pedorro que queda. Bueno, ¿en qué cómo se está recaudando? ¿En qué se está gastando? ¿No? San Antonio de los Cobres se preparaba a ponerle para... Creían que iban a transformarse en una metrópoli industrial en un ratito y Dubái. Parece General Güemes, boludo, pasan todos así, saludan ahí en San Antonio, ni pelota, no queda una moneda ahí adentro. Bueno, pero ese es un ejemplo de lagarta, ¿no? Porque era lagarta. Pero en este caso vamos a arrancar hablando de dos lagartonas, la gorda Milei, como se le empezó a decir ahora en Twitter, cosa que debe estar se muere que el muñequito vudú, y con Karina, y de alguna manera vamos a recuperar, ¿no? Lo que ya hicimos el año pasado, que en su momento, ¿no? Cuando empieza todo el tema Karina más fuerte, armando las listas, el tema Andis, habíamos hecho, ¿no? Una columna específicamente astrológica, predictiva, de lo que podía llegar a pasar, ¿no? En ese momento con Karina Milei y el gobierno. Bueno, y en este caso, que me parece, ¿no? Como muy interesante, cuando Milei, porque la moral de las lagartas utiliza, ¿no? Esta frase en su apertura de sesiones, la moral como política de Estado, ¿no? Es interesante, ¿no? Bueno, la moral, ¿qué entendemos por moral? Para el que no sabe qué es la moral, que puede haber hoy gente escuchando que no sabe qué es la moral, es el conjunto de normas, valores, creencias y costumbres
que guían la conducta de las personas en una sociedad, permitiendo distinguir entre lo que se considera bueno o malo. Hay momentos donde... Hay palabras que la usa cualquiera, ¿no? Yo me acuerdo cuando asumió Juan Carlos Romero tenía una célebre frase, decía, la transparencia, la moral, la decencia, será así, ¿no? En ese tono, todo, serán las bases de nuestro gobierno, digamos. O sea, fíjate quién se para en la moral, como para ver después qué significa la moral, ¿no? Los lagartos ¿Cuánto vale las la lagartas? moral? Para mí, como la cuestión de la lagarta, ese concepto me parece muy bien puesto. Bueno, hay momentos, ¿no?, donde la política habla de moral y hay momentos, ¿no?, quizás más raros como este, donde la moral deja de ser una palabra y empieza a convertirse en un problema, ¿no? Que es lo que estamos viendo con el caso de Adorni y de Libra, ¿no? Porque apareció todo junto, ¿no? Y cuando analizamos, si se quiere, el simbolismo astrológico, Milei lo hace esto que en un momento muy simbólico, muy potente, vinculado, si se quiere, a la carta natal de Argentina, a un simbolismo astrológico que habla precisamente de la moral. Por eso, nada, cuando yo escucho alguna frase... Lo interesante, ¿no?, de ir analizando la sincronía con el simbolismo astrológico y lo que va pasando con la política es que aparecen frases o palabras que están vinculadas a ese simbolismo astrológico. Entonces yo ahí hago el link y me pongo a investigar, claro, ¿no?, qué es lo que está pasando y a construir también los escenarios. La López Rega, la que está atrás, digo, ahí digitando todo. Carinita es la que lee esas cosas y tira, o sea, e insta a que aparezcan esas frases. Por ejemplo, la moral como la moral. política. Entonces, nada, lo interesante acá y de este simbolismo astrológico que encarnando actualmente es que nada, la moral no es abstracta, se vuelve identitaria, sensible, ¿no?, y reactiva. Entonces, cuando Milei plantea la moral como política de Estado, no está diciendo algo menor, sino que está fijando un eje, ¿no? Está intentando ordenar un sentido, decir esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, y que el Estado va a pararse en ese lugar, ¿no? Entonces, salimos de esta idea de la moral como algo abstracto y arranca, ¿no?, toda una instancia vinculada también a lo emocional y a todas estas reacciones o estas posiciones reactivas que empezó a tener Milei a partir de la visibilización de los casos Libra y el de Adorni, ¿no? Ahora, si hacemos un repaso, por ejemplo, el 6 de marzo, esto, yo digo, es como son hitos de este último mes que está marcando un momento que va a traernos ciertas consecuencias. Y ya vamos a ir, ¿no?, como desagregando más o menos qué fecha. El 6 de marzo, y esto para recuperar, ¿no?, con la luna en Libra, ya habíamos dicho en su momento justo que la luna representa al pueblo, ¿no? Y en este caso Libra, que más allá del nombre del escándalo, está hablando, ¿no?, de alguna manera ese simbolismo de la justicia. Bueno, Natalia Borosín, que es una periodista que publica los extractos, ¿no?, empieza a hacer este destape moral con, bueno, mostrando, se empiezan a ver el contrato de influencer, el peritaje oculto, ¿no?, este hallazgo que el fiscal Taiano no había tenido guardado por más de 4 meses, de todo lo que salió a la luz con el telefonito de Mauricio Novelli, que da pruebas, ¿no?, de los movimientos de dinero, las fotos de Milei, bueno, todos estos videos que vienen circulando en diferentes medios opositores sobre todo, y también, ¿no?, de alguna manera la ruta del dinero, ¿no?, del caso Libre, así como también las maniobras de impunidad. De alguna manera, este destape transformó este caso de una estafa de internet, que es lo que nadie entendió de lo que se hablaba en su momento, a una causa de corrupción política donde se acusa al presidente de usar su imagen para un fraude financiero moral. El 12 de marzo, ¿no?, bajo la influencia, así como dicen los astrólogos, de la luna en Sagitario, que la luna de nuevo es el pueblo, por eso es interesante ir viendo cómo va modificándose, si se quiere de alguna manera, el humor popular, que está vinculado a este tránsito de la luna por todo el sistema. Hay una caída sostenida de la imagen positiva del gobierno nacional y se interpreta, por lo menos en los tipos que yo considero habilidosos en las lecturas políticas y demás, que ya no tiene que ver esto con Adorni, con Libra, ni con los escándalos que hay, sino con lo que está pasando en la economía, en la calle, digamos. Ya no hay una evaluación de hechos. Decía Adorni sí, Adorni no, les chupa un huevo, Adorni a todo. Está bien. O sea, no podés pagar lo que tenés que pagar, te están deudando con tarjetas para comer. Y esa realidad es la que está generando. Está bien, pero ya habíamos hablado en su momento, yo también les había contado, cuando hablábamos de las elecciones del año pasado, los eclipses, bueno, que Argentina tiene la luna en Capricornio, que sería como un pueblo que está atento a las cuestiones morales, ¿no? Claro. Como esta mirada más de clase media, no tanto hasta que se te acaba el último centavo de la moneda, recién, ¿no?, tenemos la capacidad como pueblo de ir
a buscar, ¿no?, una ruptura con ese orden económico. Mientras tanto somos moral, por eso también pegan estos temas. Bueno, ese 12 de marzo con la luna en Sagitario, que Sagitario es un signo asociado a la expansión de la verdad y los viajes, se activó el ventilador sobre la gestión Adorni, ¿no? Ese día empieza a cuestionarse el viaje con la mujer de Adorni, se empiezan a publicar aparece más información, el vuelo de Punta del Este, los departamentos no declarados y demás. Entonces, siendo el portavoz de la austeridad, ¿no? De nuevo, esta cuestión de la moral. No, aparte el que se mofaba y el bulinero. Exactamente. Desde ese pedestal de moral, ¿viste? O sea, porque era al que ponían a sacarle mano a todo el mundo, a tirar carpetazos o a sacar datos de alguno que incurría en lo que para ellos son crímenes. Bueno, y lo que queda expuesto es la verdadera estructura de este gobierno, que ayer también lo hablaba con un libertario, a ver, no es que están haciendo lo que no hicieron los otros, nada más que acá te lo están haciendo en la cara. O sea, ya es como muy explícito este choreo en tiempo real. Es que hay un blindaje mental que tiene que ver con el tema de lo que hablamos siempre, que es el odio al pasado, y esto desconfigura la posibilidad crítica de lo que ocurre hoy. Salvo, por eso te digo que ya no me parecen gravitantes los escándalos, sino el bolsillo. Sí. Ya, o sea, para que te despertes de la zombificación, tuvo que sangrar tu bolsillo. Cuando metiste la mano y ya no hay una moneda, ahí aparece la reacción. Ya no es si tenemos razón o no lo que estamos mostrando, lo que hace el gobierno de Milei, sino tu realidad ya. Por eso, pero estos temas morales te impactan popularmente cuando te está cagando económicamente. Obviamente, si no, claro, pasan de largo. Sí. Entonces, nada, también esto que o sea, a ver, que es muy interesante lo que pasa, porque está bueno, ¿no?, el tema de todos los colegas de diferentes medios, obviamente más allá de los intereses políticos que haya en los diferentes medios de comunicación. Esto de ir a investigar las declaraciones juradas, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿qué pasa con los Adorni salteños de los últimos 3 gobiernos, ¿no? Que desde, si querés, desde el 97 esta parte, ¿no? Donde vos tenés Adornis locales que pasaron de vivir en Castañares a un barrio privado, ¿no? Sí. Nadie está pidiendo las declaraciones juradas de toda esta gente. Sobran. A ver, escúchame, Jalit, el intendente de Pichanal, el que dijo que había que ser muy inteligente para robar y que él se consideraba muy inteligente, llegó en bici al municipio. Era playero de una estación de servicio. Hoy tiene más propiedades que el Aloe Vera. Tiene como 20 fincas el tipo y lo reconoce de manera totalmente descarada. Pero si vos haces también, ¿no?, como como una recuperación, ponele, durante el romerismo, quizás esos Adornis eran 10. Durante el urtubicismo fueron 50. Sí. Hoy son 200, ¿entendés? Hasta el último orejón del gobierno está haciendo la gran Adorni, ¿no? Y vos, si querés, repasamos, ¿no? Adorni, enriquecimiento ilícito, Milei estafa, Karina Milei coimas, Esper, lavado de dinero narco, Caputo, defraudación y malversación de caudales públicos, Sturzenegger, mega canje y dólar futuro, Ritondo, enriquecimiento ilícito, ¿no? La moral como política de Estado. El 20 de marzo, con la luna en Aries, que también pueblo, la luna, pensémonos así, o la cuestión más emocional popular, y el simbolismo de Aries, que habla de impulso, confrontación y dar la cara, no les quedó otra, ¿no?, que salir a poner la caripela por todos estos casos, ¿no? Obviamente de una posición denunciando operaciones, ¿no? O sea, como una posición patético, más igual, reactiva. ¿no? Porque parece, yo nunca vi que, no entiendo esta creencia de que si lo abrazan todos los miembros del gabinete, se le sale la mierda a Adorni, digamos. O sea, ¿qué carajo te genera una foto con otros hijos de puta a los cuales también estamos odiando, digamos, ¿entendés? Decir, si la abraza Pato Bullrich a Adorni, claro, empieza a adelgazar todo el corsé de ACA que tiene a la vuelta. No, y si lo toca el Colo Santilli, la corrupción va desapareciendo de la mente de la gente, boludo. O sea, al contrario, termina embarrando a todo el resto. Y si no se lo sacan de encima, la única lectura que me queda a mí teniendo banca el vago en el Congreso, es que si lo sacás a Adorni, queda expuesta a la primera línea. Quedan culo en punta Karina y Javier. Dejemos mejor que lo sigan cagando a palo hasta que aguante. ¿Viste? Y veamos a ver cuándo, pues, y si en algún momento pide la escupidera, bueno, ahí veremos a quién ponemos de jefe de gabinete. Pero estamos hablando del tipo que en realidad gobierna el país, ¿no? Quien gobierna, yo hablo de la figura, figura institucional, la responsabilidad del jefe de gabinete y el tamaño del cargo que le dieron a este pelotudo, porque no es otra cosa, como es tremendo. La mirada de lo que son los cargos y en lugar de la función pública está absolutamente estallado. Ahora, lo interesante es esto, ¿no? Bueno, con el 20 de marzo, con esta luna que
que básicamente lo que hace es generar como reacciones y situaciones agresivas, bueno, también, ¿no? Las causas judiciales también, de alguna manera, y esta discusión en medio, se pusieron más agresivas. 23 y 24 de marzo, y ya ahí con la marcha del 24 de marzo, con la luna en Géminis, ¿no? Los Milei, los dos, les había contado en algún momento, son ascendentes en Géminis, que son los hermanos, que está vinculado ese simbolismo a los ladrones, al comercio, ¿no? Bueno, y también está vinculado a la comunicación, los documentos y el flujo de información, ¿no? Entonces, el escándalo pasó de esas admisiones públicas a la filtración detallada de pruebas materiales, ¿no? Entonces, vos vas viendo todo este recorrido durante el mes de marzo, ¿no? Desde que él habla con esta frase de la moral como política de Estado, cómo empieza, ¿no? Esta coincidencia simbólica entre lo que viene pasando y esto que de alguna manera nos va contando, si querés, el simbolismo astrológico. Ahora, ¿por qué? Bueno, esto, ¿no? Cuando la moral deja de ser solo un discurso, o sea, lo que viene empezando a pasar es esta incoherencia, ¿no? Que se plantea desde esta idea de la moral, que lo que también empieza a hacer, si se quiere, el simbolismo astrológico, es a visibilizar por dónde está en la carta de Argentina esta incongruencia entre lo que hago y lo que digo. ¿Qué pasa estas próximas semanas, no? Y anoten, que se va así cotejamos si este es brujo a poner o echa muy picante, ¿no? Bueno, el 10 de abril hay también un activador de un simbolismo astrológico que va a empezar a generar más fuerte este clima de confrontación institucional, tanto adentro, ¿no? Y un punto de quiebre en la estructura del gobierno. Si hacemos una proyección, ¿no? En lo judicial se terminan los tiempos de espera, el fiscal Taiano o los jueces de la causa podrían verse obligados a tomar medidas drásticas, ¿no? Como allanamientos, citaciones. Hay como un acorralamiento, digamos, se va llevando todo hasta el rincón de la verdad, una cosa así. Y al mismo tiempo, ese cambio de simbolismo astrológico se da con la luna en Capricornio Argentina y empieza el juicio social, ¿no? Entonces empieza a aparecer, y bueno, esto después es para cotejarlo, obviamente, que es lo que después hacemos, el sentimiento popular donde la sociedad va a empezar a exigir orden y castigo frente, ¿no? A esta corrupción vinculado a... Nada, es como... Lo interesante es que Milei se atraganta solo con este concepto de la moral como política de Estado, ¿no? Claro, lo tiró en un muy mal momento, en el peor, diría yo. Después, por otro lado, cerca del 27 de abril también se produce otro cambio trascendente en el simbolismo astrológico que no viene a cuento que yo les explique cuál es, porque no es como siempre digo, que decirte control Z, control V, si no sabes utilizar el teclado, no sabes. Nada, un hackeo de la verdad, ¿no? Porque, este simbolismo tiene que ver con los leaks masivos. En el caso de Libra, va a haber un momento de aparición de más evidencia digital irrefutable que nadie vio venir. Entonces van a empezar a filtrarse registros de servidores de criptomonedas, logs de transacciones, o sea, logs son registros de las transacciones internacionales, o nuevos chats que vinculen directamente las cuentas personales de los funcionarios, porque son varios los que tuvieron, no solamente Milei, con el esquema de... Hayden Davis. Sí, de hecho lo estaba escuchando a Mauro Federico el otro día que tiraba la idea de que esa última casa donde vive Adorni que no la declara fue propiedad de no dice quién, no nombra a nadie, pero habla de uno de los criptobros de ahí, como que alguien que tenía, que es propietario de esa. Da a entender que la misma banda a la que se está investigando es la que le compró la casa a Adorni de alguna manera, ¿no? Eso es lo que sugiere Mauro Federico sin ponerle un nombre a quien fue el dueño anterior a Adorni. O sea que esa casa fue más o menos para esa fecha vamos a tener novedades del peritaje, ¿no? O sea, donde van a empezar, de acuerdo al simbolismo astrológico y van a contar si a Adorni le alcanzaba, ¿no? Realmente para comprarse. Entonces va a empezar a aparecer conclusiones parciales respecto a lo que pasó con el caso Libra, y en el caso Adorni, ¿no? La lupa se va a poner sobre la factura, las fechas de vuelo, los movimientos bancarios minuciosos con cualquier se va a dejar cualquier tipo de instancia de error administrativo, ¿no? Porque este simbolismo astrológico también te marca, ¿no? Como una limpieza efectiva. Y también ser perfecto y correcto, va a generar de alguna manera que se busque limpiar esto en el gobierno, ¿no? O sea que podemos esperar una limpieza. Sí, bueno, pero la única forma de limpiar esto es que se vayan todos, digamos, ¿viste? Volvamos al 2001. O sea, sí, ¿con quién vas a limpiar, boludo? Están todo más sucio que una papa. Bueno, esto, como te decía al principio, es un espejo de lo que fue el caso con Karina y Andis, ¿no? Que en ese momento, también por el mismo simbolismo astrológico que le afectaba a ella, empezó pero quedó ahí, ¿no? Bueno, ahora, este año, ese mismo simbolismo ya no va a volver para atrás. O sea que ahora
empieza, bueno, ¿no? Todo otro posicionamiento que va a afectarle bastante a Karina en este lugar de poder público que venía teniendo, ¿no? Y de alguna manera también este binomio, ¿no? Jabo-Karina podría, ¿no? fracturarse porque por un lado Karina, por estos simbolismos astrológicos, va a querer ir a la guerra, ¿sí? Contra la justicia, la prensa, mientras que Milei podría entrar en una parálisis o estado de negación ante la contundente prueba de los 5 millones de dólares, ¿no? Claro. Bueno, y al mismo tiempo, el simbolismo, si querés, astrológico madre, que tiene que ver con esta idea de moral, nada, va a empezar a extender esta sensación de nación herida, ¿no? Porque va a empezar, si querés, como a modo popular, a entender un poco, ¿no? Bueno, el fracaso de este gobierno y de su relato con lo que venía a cambiar, ¿no? Porque, bueno, mientras el jefe de gabinete usaba aviones privados para veranear, se convierte, ¿no? Bueno, ¿no? En un claro ejemplo, si se quiere, la materialización de, bueno, esta incoherencia en la moral. Y lo interesante es que con la marcha del 24 lo que de alguna manera queda manifestado es ¿no? lo que se calificó como una marcha opositora. Entonces el 24, por la cantidad de gente que va a esta marcha específicamente, siendo al mismo tiempo en este momento nada, vinculado a esta filtración de información, ¿no? Porque algo que tienen, si querés, los ascendentes en Géminis, como Milei y como Karina, es querer controlar la información. Bueno, acá, con estos simbolismos operando en esta semana, bueno, eso se perdió, ¿no? O sea que... Ya no tiene la manija de lo que se dice y demás.